A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, este programa que entrega semana a semana temas relativos a la movilidad, el ambiente, la circulación vehicular, el desarrollo urbano, y siempre en una coproducción entre AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, y Canal 29 UHF. Este esfuerzo pensando en quiénes, en la comunidad, pensando en estas sinergias, pensando en los aspectos técnicos relativos a la movilidad y el medio ambiente. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que siempre será un tema vigente, un tema que no deja de ser una preocupación de todos ustedes, los ciudadanos, lo relativo al control de emisiones contaminantes. Para este efecto hemos invitado a Fabián Espinosa. Él es actualmente director ejecutivo del Centro de Transferencia Tecnológica de la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares, CCI-CEB, esos son sus siglas. Él en su trayectoria fue consultor en temas de energía y movilidad. Se ha desempeñado como asesor de los ministerios de Productividad, de Ambiente, de Industria y Energía. Colaboró en el Ministerio de Industrias para el desarrollo del programa de renovación vehicular. Tuvo una maestría en gerencia empresarial. Es ingeniero mecánico en la Escuela Politécnica Nacional, en una escuela de mucha reputación en nuestro país, por supuesto. Y en el Ministerio de Ambiente lideró aspectos sobre la Ley de Fomento Ambiental y optimización de los ingresos del Estado y proyectos sobre producción y consumo sustentable e implementación del Código de la Producción. Es decir, es una persona que tiene una trayectoria muy amplia en muchos aspectos, pero sobre todo en el tema de transferencia tecnológica y en el asunto relativo al control de emisiones. ¿Qué es el Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación del Control de Emisiones Vehiculares? ¿Cómo nació y cuál es su misión? Bienvenido. Gracias, Pablo. Bueno, primero es un nombre difícil de pronunciar, la conocemos simplemente como CICEF, pero es un centro, es un laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional que está realmente al servicio de la comunidad. Somos un laboratorio sin fines de lucro, somos autofinanciados y nuestra labor principal es desarrollar investigaciones que a la larga han permitido tener reglamentos técnicos en el país. Te cuento, Pablo, que nosotros fuimos desde el año 2012 la institución que empezó a trabajar sobre temas de contaminación vehicular y lo que son las emisiones. A partir del año 2007, como parte de un proceso de la Escuela Politécnica Nacional, firmamos un convenio con el Ministerio de Industrias, con la Cámara de Fabricantes de Carrocerías y sobre todo con el municipio de Quito para normar y reglamentar lo que son las carrocerías. Es decir, antes una carrocería se hacía en cualquier metalmecánica sin la respectiva técnica, y lo que se hizo fue certificar carrocerías, generar normas, y esas normas se convirtieron en reglamentos técnicos para los cuales, junto con lo que es seguridad vehicular, la 034, nosotros somos un laboratorio acreditado a nivel internacional. Eso nos permite también, tanto a los carroceros, darle la oportunidad de exportar carrocerías, sí, nosotros también ser en la balanza comercial, ser exportadores de carrocerías, pues nuestro documento que acredita su calidad ya puede ser utilizado en el exterior. Eso por un lado. Por otro lado, también desarrollamos todo lo que son los centros de revisión técnica vehicular. Realmente en la Escuela Politécnica Nacional, en el laboratorio del CICEP, se creó toda la normativa, procedimientos que ya fueron aplicados por los municipios del país, en este caso el municipio de Quito, y actualmente estamos asesorando a algunos municipios del país en la implementación de los centros de revisión técnica vehicular, y con AME estamos desarrollando un proyecto para
capacitar a los técnicos de tal manera que todos hablemos el mismo idioma cuando se habla de emisiones vehiculares. Usted ha mencionado algunos proyectos, alguno, 2 o 3 que han sido emblemáticos con los cuales ustedes se sientan como centro orgullosos de lo que han hecho hasta ahora? Bueno, el centro, como parte de la Escuela Politécnica Nacional, es un centro que ha desarrollado algunos proyectos importantísimos. Te voy a comentar uno que me parece a mí genial, es el Retrofit. Es un proyecto Retrofit en el que lo que hicimos fue demostrar a través de investigaciones en campo con nuestros equipos que sirven para montar sobre los buses, cómo el hecho de hacer un perfecto mantenimiento de las unidades, un mantenimiento como debe ser hecho, en el tiempo que debe ser hecho, que es un mantenimiento que los dueños de los vehículos lo tienen que hacer normalmente porque es su herramienta de trabajo, no es por una obligación dar mantenimiento a un equipo, sino es parte de su proceso. Eso permitió definir que bajaban las emisiones vehiculares de hasta un 30% con el solo hecho de dar un correcto mantenimiento. Ese es uno de los proyectos que yo he tratado de comentar en algunas situaciones, algunos ministerios, para que la investigación que se solicita a las universidades, en este caso a CICEP, vaya encaminado en procesos que puedan ser implementados de manera inmediata. El mantenimiento es una manera inmediata de intervenir en las unidades. Y luego se puede hablar ya de los sistemas post-combustión, que también hemos hecho investigaciones. Otro proceso que investigamos como Escuela Politécnica Nacional es de incorporación de la gasolina Ecopaís, tanto en Quito, tanto en Guayaquil como en Cuenca. Nosotros hicimos los análisis y nuestros análisis permitieron determinar cuál es el porcentaje de Ecopaís que debe estar incorporado en nuestra gasolina en la que se vende en nuestro país. Parte de esos proyectos, del otro proyecto importante también que ha participado la Escuela Politécnica Nacional a través del CICEP, es en la creación del laboratorio de emisiones vehiculares, un laboratorio que lo inauguramos hace un par de semanas con la presencia del presidente de la EADE, el presidente de algunas organizaciones, la ministra de Industrias, y este laboratorio es una inversión del Estado de $9 millones que permitirá, claro, es el único laboratorio a nivel de 2.800 metros que existe a nivel mundial, ¿sí? Es el primer laboratorio que le va a dar a usted las emisiones vehiculares, las reales, no solo las exactas, sino las reales a 2.800. Hay que recordar que en el mundo existimos 200 millones de personas que vivimos sobre los 2.500 metros y eso significa que hay 200 millones de oportunidades, o tal vez un poco menos, de vender vehículos y por lo tanto las marcas que pertenecen a la EADE por si acaso, han estado ya en conversaciones con nosotros para traer sus vehículos y probarlas aquí a 2.800 metros, es decir, un laboratorio natural de esas características. No es igual para la ciudadanía, no es igual hacer una prueba de emisiones a 2.800 metros sobre el nivel del mar que cuando se hace una prueba en el nivel del mar. Así es, la cantidad de oxígeno que tenemos, la disminución de oxígeno hace que los vehículos sufran de problemas en potencia, pero sobre todo incremente las emisiones porque hay menos oxígeno para mezclar con el combustible. Ustedes van a notar que cuando van a la costa dicen mi vehículo tiene toda la potencia, claro, porque tiene todo el oxígeno. Pero ese tipo de estudios se han hecho normalmente a nivel del mar, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlos a 2.800 metros y esa es una de las invitaciones que hemos estado haciendo tanto a las marcas como a las instituciones del Estado para que más allá de tener laboratorios, es decir, tener las herramientas, también inviertan en lo que hacemos nosotros. Yo hacía recuento de la cantidad de importación de combustibles que hacemos, debe estar en los $3.000 millones, unos subsidios por $2.000 millones, de importación de vehículos $1.000 millones, pero yo me hago la pregunta, ¿cuánto se da para la investigación de la contaminación que generan estos combustibles? No creo que llegue a los $200.000 al año cuando estamos importando o estamos invirtiendo cerca de $5.000 millones en fuentes o productos que generan una contaminación ambiental. Cuéntenos un poco sobre aquello que tiene que ver con la medición de gases contaminantes. ¿Cómo se realiza esta medición en un lenguaje, digamos, amistoso para nuestros televidentes y cuál es el objetivo de esta medición? Bueno, vamos a tratar de hacer, es un tema un poco árido, pero básicamente lo que hacemos nosotros es, cuando usted va por la ciudad, nuestra ciudad Quito, vamos a poner ejemplo específicamente Quito, tenemos unos 400.000 vehículos en Quito que están circulando diariamente y de esos apenas son 2.860
los buses de transporte público que llevan alrededor de 2 millones de pasajes que cobran al día. Esos buses generan el 70% de la contaminación ambiental. Es de esa nube oscura que se ve en las mañanas en Quito y que a medida que pasa el día la nube desaparece, pero cuando hace más frío se ve más clara esa nube. Esa contaminación es la que nosotros nos encargamos de medir, y esa contaminación se mide con equipos tanto en bancos fijos, es decir, dándole las vueltas de un dinamómetro, una estación, un laboratorio, y también nosotros tenemos la capacidad de medirlo con equipo que se llama bordo, donde no simulamos, hacemos el recorrido preciso de la unidad dentro de la ciudad. Cuando medimos eso, no solamente medimos lo que emite el bus, sino también podemos dar datos sobre el tipo de tráfico que hay en la ciudad, la temperatura que circula el bus, y la gente va a entenderme cuando sube un vehículo a Toctiuco, por ejemplo, y echa una humareda impresionante al mediodía, porque tiene que poner toda la potencia con menos oxígeno y encima con el aire caliente. Entonces eso hace que disminuya la capacidad de combustión del vehículo. Esas emisiones, si se lleva el recuento de todas estas emisiones, uno puede saber exactamente cuánto es lo que se está contaminando, y sobre todo comparar con nuevos procesos tecnológicos que se quieren implementar, como vehículos eléctricos, como Euro 3, Euro 4, Euro 5, etcétera. Pero siempre debe haber una línea base, porque de lo contrario, las inversiones que se hacen técnicamente en combustibles y en tráfico no tienen una línea para comparar y no se sabe cuánto se está mejorando. ¿Cuáles son las normativas que existen en el Ecuador? ¿Contra qué nos comparamos? ¿Qué políticas públicas se están trabajando para reducir estas emisiones? Con un trabajo con los ministerios, nosotros hemos estado impulsando algunos temas con respecto a la normativa. La normativa estuvo, la normativa vigente, una normativa antigua, básicamente estamos hablando de Euro 1 en combustibles en diésel y Euro 2 en combustibles como la gasolina. Pero precisamente ahora estamos trabajando en mejorar esa normativa y que se vuelva una reglamentación para que los combustibles que entran al país o que se comercialicen en el país tengan normas, por lo menos las normas básicas que ya tienen Perú y Colombia. Recuerden que Perú maneja ya Euro 4 y Colombia también está manejando Euro 4, y nosotros en combustibles diésel estamos todavía en Euro 1. Pero ese es un proceso de largo trabajo. No es de la noche a la mañana. No por ley se determina que se descontamine una ciudad. Para darles el ejemplo, Colombia necesitó 10 años para pasar de una Euro, de Euro 3, de Euro 4, y Perú necesitó 15 años para hacer el mismo proceso. Nosotros lo que estamos buscando a través de estas regulaciones es primero tener la línea base, es decir, las investigaciones que le permitan a los actores públicos dar una política real de lo que sucede en el país. Le voy a hacer un símil. Nosotros podemos dar vitaminas a todo el mundo, pero sabemos si la vitamina que estamos dando es necesaria o no, o a lo mejor estamos dando una vitamina que no corresponde darle, porque en esa zona existe suficiente cantidad de frutas, porque vamos a gastar ingentes cantidades de dinero en vitaminas. Lo mismo pasa con los vehículos. Si nosotros estamos exigiendo normas de Euro 4, Euro 5, y los vehículos que tenemos en el país son norma Euro 2, Euro 3, debemos de hacer que paralelamente la técnica, es decir, el tipo de vehículos y la normativa, junto con los combustibles, vayan de la mano para que las inversiones realmente sean efectivas y no solamente que se quiera descontaminar por decreto. Es decir, aquí hay una combinación entre la calidad del combustible, que bueno, en este programa hemos tenido diversos invitados, unos hablan de Euro 3, hablan algunos de Euro 4, sin embargo usted ha sido reiterativo en mencionar que más bien estamos en el diésel nivel Euro 1 y en el combustible en gasolina común en Euro 2, con suerte hablaríamos de Euro 3. No, Pablo, a lo que me refería, y disculpa, a lo mejor me expresé mal, la normativa te dice eso, pero los combustibles, de los datos que hemos tenido nosotros como laboratorio, han mejorado los combustibles, y los combustibles se encuentran en mejores condiciones, inclusive que la normativa. ¿Esta mejora es desde hace cuánto tiempo? Esa mejora es en el último año, se ha mejorado ya los combustibles, sí. Pero la normativa sigue siendo una normativa laxa, por lo tanto, la normativa tiene que transformarse en un reglamento para que los entes que entregan los combustibles tengan ya los límites precisos,
con un pequeño esfuerzo, como lo ha dicho el ministro de Hidrocarburos, el ministro Pérez, ya lo dijo y está en el comercio, donde habló ya de que está en la capacidad de mejorar los combustibles y bajar hasta 50 parts por millón. Básicamente eso sería llegar a un Euro 4, pero tenemos un parque automotor que todavía tiene tecnología Euro 1. Entonces ponerle combustible Euro 4 a tecnología Euro 1, por supuesto que puede disminuir las condiciones ambientales, pero hay otras formas de disminuir eso mientras se cambia el parque automotor a un parque automotor que realmente requiera. Además, quisiera que quede también claro que pasar a los diferentes euros no solo implica el vehículo y no solamente implica el combustible, también tenemos que hablar de los lubricantes que debe llevar eso. Que normalmente no se habla de los Normalmente el lubricante no se le considera... Lubricantes, filtros también, porque lubricantes, no cambio los filtros. Claro, porque usted puede deteriorar el motor más rápido si no tiene un lubricante como el que debe tener. Lubricantes reciclados que pasa con mucha frecuencia en nuestro país, ¿no? Pero hay algo que también debe quedar claro, es que no solo depende de la técnica, es decir, la tecnología del vehículo, de la calidad de combustible, sino también de la geometría de las ciudades. Y cuando hablo de la geometría de las ciudades, estamos hablando de los sistemas de transporte dentro de las ciudades, porque usted realmente va a hacer poco por la contaminación ambiental si tiene un lindo vehículo, un lindo combustible, pero se pasa horas en el tráfico porque no circula. Entonces, y ese arranque permanente contamina mucho más. Entonces está quemando combustible, un combustible que no va a circular porque las condiciones de la ciudad no dan. Entonces hay que juntar las tres partes, y nosotros como laboratorio de CICEP estamos en la capacidad de hacer todos esos análisis, ¿sí? ¿Para quién? Para los que generan política pública, y en este caso, conjuntamente con EADE, para que no sea percepción, sino sea datos certeros de que un cambio en una tecnología, cuánto mejoraría, cuánto hay que invertir en esa mejora y cuáles son los resultados finales, considerando que aquí en el país todavía tenemos cerca de 4 millones de vehículos, ¿sí? Y de esos 400,000 en la ciudad de Quito. Ciertos municipios, y no es solo en el Ecuador, es un tema de moda el incorporar nuevas tecnologías, vehículos eléctricos, en fin, es decir, se están haciendo propuestas. En Cuenca hemos escuchado algunas iniciativas, sin duda alguna, algunas ciudades de Colombia, donde se plantean propuestas de prácticamente cero emisiones con última tecnología. Sin embargo, el momento que investigamos un poquito, no mucho, nos damos cuenta que más bien son enunciados que generan mucha propaganda para ese municipio, que generan, digamos, una proyección de la persona que lo está proponiendo. ¿Es esta una realidad? Técnicamente, ¿qué deberían hacer estos municipios? Se está hablando, por ejemplo, de vehículos de transporte público eléctrico en la ciudad de Quito, pero ¿estamos midiendo el costo de esos vehículos versus la combustión de combustibles fósiles? La meta del laboratorio, y para qué fue creado un laboratorio, es justamente para poder hacer unas pruebas reales de todas estas nuevas iniciativas tecnológicas que se están generando en diferentes ciudades del país. Y allí es donde viene la importancia del apoyo a la investigación. El apoyo a la investigación no tiene que ser un apoyo romántico a la investigación, sino un apoyo efectivo, y en el caso de la contaminación y de las nuevas tecnologías de movilidad, sí, tiene que ser primero lo más amplio posible. Es decir, si tenemos laboratorios que pueden hacerlo, nosotros de la final somos parte de la Escuela Politécnica Nacional, con toda una generación y con toda una cantidad de académicos que conocen perfectamente todas las tecnologías que está manejando. Empezando por allí, luego yendo efectivamente al tema de las nuevas modas, digámoslo así, que si bien pueden tener unos efectos positivos importantísimos, uno no puede negar que tener cero emisiones es importante, pero también ese tipo de unidades deben tener ciertos reglamentos de eficiencia energética mínimos. Es decir, a esta altura, en el año 2018, no podemos estar hablando de vehículos o de buses de transporte público eléctrico con baterías de plomo ácido. Eso sería hablar de que, no sé, pasemos la gasolina a combustibles a diésel de 5,000 parts por millón de azufre, cuando ya la norma te dice 50 parts por millón. Entonces yo creo que ese tipo de temas, más del peso de las unidades, más del sitio donde circulan, más las capacidades de carga que tengan las ciudades, y sobre todo conocer que el transporte público en nuestro país es un transporte privado.
Finalmente sí, Así decimos es transporte inversión público, privada. pero son inversiones privadas, sí. Y ustedes saben que los vehículos La tienen gran un tiempo mayoría. de vida útil de 22 años, lo que quiera que sea, pero esa unidad que dejó de ser rentable en Quito va a pasar a otras ciudades y esa es la historia del transporte que también tiene que estar incorporado dentro de la ecuación eficiencia del transporte público en el país a través de la intervención de nuevas tecnologías. De hecho, que sería plausible tener vehículos eléctricos en la ciudad de Quito, pero Ciudad de Quito tiene la capacidad. El usuario tiene la capacidad para pagar ese tipo de transporte, los municipios tienen la capacidad de generar dinero para seguir manteniendo ese tipo de transportes. Yo creo que son preguntas importantes que hay que hacerse y no solamente pensar en la moda de que el vehículo eléctrico no contamina. Nosotros lo que hacemos aquí como Escuela Politécnica Nacional a través de laboratorios CICEB es invitar a esas instituciones que toman ese tipo de decisiones a que nos permitan hacer la investigación necesaria y suficiente para que la toma sea con data real y con nuestras realidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que hacen. Toman el dato del vehículo eléctrico, del vehículo de super tecnología a nivel del mar en el lago Seco, California. No tiene nada que ver con nuestra realidad. Deberían hacerse aquí las pruebas, como cuando hicimos las pruebas con los vehículos eléctricos y circulamos con vehículos eléctricos en todo el país para determinar la realidad ecuatoriana para ese tipo de tecnología. Y en la geografía que tenemos en la ciudad de Quito, ¿no? Y las montañas, subidas, bajadas, valles, exigencias quizás mayores al promedio por supuesto. que tienen normalmente estas marcas, estas fábricas, ¿no? Y quiero que le incorpore también algo, la ciudad como tal, es decir, la geometría de la ciudad y el peso de las unidades dentro de un centro histórico, que a lo mejor usted deja de contaminar, pero le está poniendo un extra peso sobre las calles de la ciudad. Entonces, ese tipo de consideraciones hay que hacer. ¿Dónde voy a poner una electrolinera? Por dar el caso. ¿Puedo poner en la Marín una electrolinera? ¿Hay suficiente cantidad de carga para hacer una carga rápida y que no se quede la ciudad en esa zona sin energía? ¿Sí? Entonces, este tipo de temas son los que se deben tratar. Antes de hacer la importación de los vehículos, ¿no? Porque Sí, hay tanto posiblemente. entusiasmo en esto que de pronto, Claro. como buenos ecuatorianos que somos a veces no muy buenos planificadores, importamos los vehículos primero, luego ponemos las electrolinas o nos damos cuenta que el vehículo no ha tenido esa autonomía que esperábamos. Sí, supongo que deben haber hecho algún tipo de análisis básicos, pero yo sí insisto en que los análisis tienen que ser hechos por laboratorios creados para ese tipo de temas. Estamos hablando de laboratorios que se dedican a la ciencia vehicular, laboratorios con respaldo tecnológico y técnico de una universidad como la Escuela Politécnica Nacional. Estamos en la capacidad de hacer todos esos análisis, ¿sí? Y ese análisis es el que debería darle la oportunidad al tomador de decisiones a través supongo, contar a la sociedad, etcétera, lo que se quiere lograr con ello. Bien que traigan, perfecto, pero ahora sí vamos a ver si esos vehículos cuentan o no cuentan con las capacidades para nuestra realidad. Fabián, es muy importante siempre como ciudadanos, exigimos de las autoridades, exigimos del gobierno, exigimos de los municipios, pero es importante saber como ciudadanos, quienes nos ven en el programa, cuál es la responsabilidad de ellos. Sí, el Estado tiene que traer combustibles de alta calidad, debe haber investigación continua, los que conducen las unidades deben ser responsables para tener medidas de prevención y el consumidor, ¿qué debe hacer para contribuir para ello? Bueno, como centro tecnológico de investigaciones y al formar parte del Sistema Nacional de la Calidad, un sistema de la calidad que está robusteciendo cada día, nosotros hemos planteado algunos temas como el etiquetado automotriz, que debería ser una exigencia de la ciudadanía, así como cuando exige que tenga cualquier alimento que tenga fecha de elaboración, fecha de caducidad, o el cinturón de seguridad que se hace tanto énfasis, o le voy a dar el ejemplo, y eso me parecía simpático, escuché una de sus entrevistas, de que hasta febrero del año anterior, de este año, comparado con febrero del año anterior, había menos accidentes, pero había más fallecidos. Pero por supuesto, en una vía, ahora tenemos carreteras de primer orden, pero con vehículos antiguos. Entonces, estos vehículos deberían ahora exigirse seguridad suficiente necesaria, porque chocarse con un vehículo a 50 km por hora porque está esquivando un bache, a chocarse con un vehículo, que es el mismo vehículo, porque sí es el mismo vehículo antiguo, pero choca a 100 km por hora,
por impericia, porque la carretera ya lo permite, por supuesto que va a haber menos accidentes, pero va a haber más fallecidos, y eso significa que necesitamos como sociedad, a través del Sistema Nacional de Calidad, exigir seguridad en las unidades. Así como exigimos mejor en la tecnología de los combustibles, porque a la larga nos vamos a enfermar por los combustibles que tenemos, también hay que exigir seguridad, porque eso es de un efecto inmediato. Yo creo que la sociedad debería exigir un etiquetado para saber la calidad de los vehículos, las emisiones, la potencia, el torque, etcétera. Tantas variables que son producto de la investigación, pero no de lo que te dice en la tabla hecho en Lago Seco, California, sino en Quito, Ecuador, a 2.800 metros, que es total y absolutamente diferente, ¿sí? Desde consumos hasta potencias, hasta emisiones, y por qué no hablar de la seguridad, porque seguramente si tú no puedes ir a más de 50 kilómetros por hora, casi no necesitas seguridad, entre comillas, pero si nuestra ciudad nos permite andar a 100 kilómetros por hora, debemos de exigir a la autoridad, como ciudadanos, que los reglamentos de seguridad sean más firmes, pero los necesarios y suficientes para que tampoco el costo de los vehículos se dispare, porque parece mentira, pero voy a dar algo muy mío. Yo creo que nosotros como ecuatorianos hacemos un prepago del subsidio del combustible cuando los impuestos para comprar un vehículo son tan altos. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Y bueno, interesante, la responsabilidad de la ciudadanía en la exigencia precisamente de esto que debemos todos contribuir, el reducir la contaminación, el mejorar la calidad precisamente que tenemos del ambiente, del medio ambiente, y enterarnos un poco más. Parte de la responsabilidad de la ciudadanía es enterarse de que existen estos centros de investigación. Muchos de nosotros desconocemos de la existencia de estos centros y más bien apoyar a estas iniciativas para que juntos podamos seguir mejorando como país, como ciudad. Estuvo con nosotros Fabián Espinosa, él es el director ejecutivo del Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.